Mira. Es tiempo de conectar, es tiempo de celebrar, es tiempo de desafiarse a uno mismo. Semana Internacional del Coaching 2021. Una celebración global y una oportunidad de aprender, crecer y vivir el coaching profesional. Durante la Semana Internacional del Coaching animamos a las personas y las organizaciones en todo el mundo a comprender, explorar, probar y descubrir las posibilidades que el coaching provee. Más de 600 eventos alrededor del mundo, compartiendo las mejores prácticas sobre el coaching. Muy buenas noches. Mi nombre es Mirta Kunza, coach PCC, directora de Capacitación y Desarrollo de ICF Perú. Les doy la más cordial bienvenida a este importante webinar denominado Comunicación Efectiva, organizado por todos los capítulos LATAM de ICF, dentro de las actividades de la Semana Internacional del Coaching 2021. Desde la parte técnica nos acompaña el coach PCC Arturo Reyes, director de comunicación desde ICF Perú. Gracias, Arturo. Hemos tenido el apoyo también de coordinador de ICF LATAM regional, Saúl. Muchas gracias, Saúl. Te paso la cancha, Mirna. Bueno, buenas noches. Tengan todos muy bienvenidos. Estamos aquí. Yo soy Mirna Débora Mariño, vicepresidente de Capítulo Argentina. Argentina dice presente, se enorgullece de participar de este webinar en esta hora tan particular que es así como una hora central, así que esperamos que lo disfruten, que aprendan, que colaboren, que participen, porque pretendemos tener una conversación. Estaremos hablando acerca de comunicación directa, competencia, que la ICF considera importante en maneras de hacer y ser del coach. Así que vamos a estar recibiendo y escuchando a Conchita Caparrós. Bienvenida, Conchita. Conchita Caparrós es coach acreditada en ICF PCC, es psicóloga, es presidente del capítulo Venezuela, se desempeña como coach ejecutivo, como coach equipo, es coach mentor, es líder en proyectos de desarrollo organizacional y es facilitadora en procesos de crecimiento y desarrollo de equipos. Gracias, Conchita, por acompañarnos y será un gusto escucharte. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias a todos y bienvenidos todos los que se van conectando. Gracias, Conchita. Y desde Perú tenemos a Geni Álvarez. Geni nos acompaña y es coach PCC, también es psicóloga como Conchita. Geni es mentor coach, es experta en intervenciones para el desarrollo ejecutivo, transformación de equipos y organizaciones, líder de proyectos de aprendizaje y desarrollo. Es docente en programas de formación y especialización en coaching en Perú, México y Argentina. Bienvenida, Geni, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Así que los dejamos, el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, Mirna y todo el equipo encargado de haber organizado esta puesta en escena. Junto con Conchita, quiero declarar que me siento honrada de este espacio donde traemos para poner a consideración de todos ustedes una conversación referida a la importancia, al impacto de la comunicación en nuestras vidas. El ser humano es por naturaleza un ser humano que conversa, que va con otros inventando mundos, así que desde esa experiencia también que me ha tocado compartir con Conchita Caparrós, les vamos a traer algunas conversaciones y nuestra experiencia, lo que sucedió mientras hacíamos esta conversación para ustedes. Conchita, bienvenida y ahora sí, arrancamos. Bueno, dijimos que realmente fue algo muy grato porque a medida que íbamos elaborando lo que íbamos a compartir con ustedes, fue generándose una conversación entre las dos y sentíamos que se iba creando una cercanía, una confianza,
que a pesar de que estábamos o estamos a tantos kilómetros de distancias la una de la otra, que era una distancia física, sin embargo había una cercanía emocional impresionante, a tal punto que llegamos a compartir, bueno, vamos a decir, conversaciones íntimas, de situaciones íntimas, cálidas, aquellas que de pronto no se conversan con todo el mundo, pero que nosotros nos atrevimos a compartir desde el corazón, con confianza y con amor. Y que yo particularmente agradezco enormemente ese espacio que tuvimos las dos para generar esas conversaciones íntimas y cercanas. Bueno, y me toca poner una pregunta sobre el tapete y que queremos que, por el tema de que es una conversación, de que todos los asistentes también participen de esta conversación. Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar a todos los asistentes es, ¿qué les gustaría aprender hoy en relación a la comunicación efectiva? A ver, por favor, vayan colocándolo en el chat, que nosotros vamos a estar aquí muy atentas. ¿Qué les gustaría? Porque bien, vieron el enunciado de este webinar, pero ¿qué los trajo aquí? Ajá. ¿Cuál fue la expectativa? ¿Qué preguntas se hicieron? ¿O qué preguntas previas ya tenían que se encontraron con la oferta de ICF respecto al conversar y al ser efectivo al conversar? Algunas de las respuestas están marcando la escucha activa. Alguien nos dice también dar explicaciones. Silvia nos dice manejar situaciones difíciles en temas de conversación. Cómo mejorar, cómo me expreso, qué nos indica que la comunicación es efectiva, cuáles serían aquellos elementos a tomar en cuenta para decir al final que hemos tenido una comunicación efectiva y cuándo decir que estamos siendo efectivos al comunicar. Entonces, y gracias a las anotaciones que ustedes nos están alcanzando, también desde este minuto, relevar la importancia de la escucha. Porque aquí no solamente se trata de ser muy efectivo al expresar de las diferentes maneras como un ser humano es capaz de expresar lo que quiere decir, sino también y sobre todo hacernos responsables de lo que provocamos en el escuchar del otro y hacernos responsables también en chequear y verificar qué escuchó el otro, además de lo que dijimos, a lo mejor escuchó lo que no dijimos, y entonces junto con Conchita les vamos a ir desarrollando un poco más en relación a esto también que hay que tener en cuenta, que es necesario. Método de usar historia. ¿Qué tal el método de usar historia? Sí, Ana, muchas gracias. Se está descubriendo que es una manera muy, muy efectiva de captar la atención del otro y de contar de una manera con símbolos, con signos, con personajes, contenidos complejos, pero que puedan conectar y hacer conexión con el interés o la inquietud del que está escuchando. Sí, el storytelling tiene que ver con eso. Cuento una historia, puedo desarrollar un equipo, una misión de un equipo hacia un objetivo a través de una historia. Puedo provocar que ese equipo invente una historia y con esa historia y con esa inspiración vaya hacia ese futuro que quiere para el equipo, para la organización. Así que adelante, adelante. Bueno, de hecho somos grandes contadores de historias, ¿verdad, Jenny? Somos excelentes contadores de historias, porque cuando vamos y nos encontramos con alguien, pues comenzamos a contar una historia a partir de cómo vivimos lo que estamos viviendo. Y en ese contar de lo que conversamos, pues a veces estamos en un rol de víctimas, en otros de triunfadores, otros de salvadores. Bueno, asumimos como diferentes roles en esas historias que vamos contando. Y como Jenny conversaba, pues esas historias también están presentes en los equipos, en grupos familiares, en esas lealtades familiares. Y fíjate que aquí hay una persona que dice poder expresar concretamente, porque suele extenderse. Interesante eso, ¿verdad? Y eso tal vez tiene que ver con algo que con Conchita fuimos diciendo, si la promesa nuestra era que conversáramos acerca de la comunicación efectiva, de las conversaciones y de
llevarse de aquí algo, como para empezar ya a ponerlo en práctica, hablábamos de algunos elementos a considerar cuando tenemos la intención y cuando tenemos el propósito de ser efectivos. Y decíamos reparar, primero y principal, el quién, a quién, con quién queremos conversar, quién es esa persona. Además de tener claro quién, porque habrá un estilo para conversar, una manera para conversar considerando quién es el otro, y eso habla también de un cuidado, de una especial, de que estoy tomando en cuenta quién es ese otro. Después de haber pensado ese quién que aparece, también tener en cuenta qué comunicar, qué decir, qué es lo que quiero decir. Y lo otro y más importante que decíamos con Conchita también era cómo lo voy a decir. ¿Cuáles van a ser las maneras sutiles, claras, sinceras de decir lo que quiero decir? Y el otro elemento, ¿te acuerdas, Conchita? Nosotros hablábamos quién, Sí, el qué, hablamos el cómo. de algo muy Ajá, importante, muy importante. que es el para qué. ¿Para qué quiero generar esa conversación? ¿Qué pasaría? ¿Qué imagino yo que quiero alcanzar al final para que me motive a comunicarme, a vincularme bien con esa persona, como señalaba Jenny, o con un equipo también? ¿Para qué quiero dar esta información? ¿Qué valor agregado va a generarse a partir de esto que quiero conversar? Y establecer un cuándo, no dejarlo como en el aire, como que, bueno, en algún momento, no postergar y postergar y postergar, no, ponernos un límite, porque el límite también significa como un compromiso conmigo mismo, un compromiso con el equipo. Y a ver, y otro aspecto importante, Jenny. Otro elemento a considerar, al margen de lo que, además de lo que está diciendo Conchita, tenía que ver el contexto también. ¿Va a ser una conversación en público? ¿Va a ser una conversación en privado? ¿Va a ser una conversación acotada solamente para tal dominio? Es decir, esta conversación que vamos a tener se está refiriendo solo a la pareja, o esta conversación que estamos teniendo se está refiriendo solo al nivel de reporte que tenemos en una organización. Cosa que la persona que está escuchando y acompañándonos en esa dinámica relacional que también resulta del conversar, si por ejemplo vamos a hacer una conversación que va a generar incomodidad, la persona sabe que es en el dominio acotado, no es en todo ni para todo. Que si yo le voy a dar, por ejemplo, una de las conversaciones por excelencia que es efectiva es la conversación de retroalimentación o feedback. Si yo le voy a dar una retroalimentación o feedback a mi socio, a mi vecina, a la persona que colabora conmigo en casa, a mi equipo, hace bien para la relación y para la comunicación que esa persona sepa a qué me estoy refiriendo. No es una retroalimentación, por ejemplo, correctiva a todo el ser que es, ni para todos los dominios donde esta persona existe con otros, sino es en ese espacio y para eso preciso y específico. Y de esa manera vamos a ser efectivos, eficientes, vamos a cuidar la relación y como decíamos con Conchita, vamos a poder generar esa proximidad, esa cercanía, ese saber que el otro está poniendo esta conversación porque le importa la relación y que el otro está poniendo esta conversación porque también se ha atrevido a hacerla. Con Conchita decíamos, ¿cómo es que la comunicación sea un tema, el gran tema en las empresas, en las organizaciones, en los gremios, en los gobiernos, en los países, en los hogares, en las parejas? ¿Cómo es que es el gran tema y sin embargo es siempre un desafío? Y hemos encontrado que tal vez por cuestiones culturales muchas veces preferimos el silencio que la conversación. ¿No, Conchita? Sí. Eso decíamos. Sí, y hay una cosa muy, muy interesante. Cuando estamos hablando con las organizaciones, generalmente preguntamos, bueno, ¿y cuál es el tema que les trae a esta consulta cuando nos aproximamos como consultores? Y en muchas oportunidades dicen, es que es un tema de comunicación. Yo cuando dicen que es un tema de comunicación, yo me pregunto, ¿a qué se referirán?
Y eso creo que es una pregunta clave, preguntar, ¿a qué te refieres con esto de comunicación? Porque si preguntamos en este momento qué quiere decir comunicar y ponen allí en el chat qué significa comunicar para cada uno de ustedes, va a tener un significado diferente. A ver, ¿qué significa para ustedes comunicar? Vayamos poniéndolo por allí. Transmitir, transmitir, dice aquí, expresar, transmitir información, transmitir un mensaje, sí, todo eso, sí. Todo Conectar, eso. excelente. Expresar lo que pienso, enseñar, llegar a algo común para una acción, sentirse escuchado, compartir información, comunicar para mí es transmitir un mensaje que el otro capte exactamente lo que quiero decir. Ok. Dar y recibir información, hacerme entender. Ajá. Contacto, contacto. Responsable de generar la Interesante. escucha de mi interlocutor. Ser responsable de la escucha. Sí, Karina. Gracias por tu aporte. Transmitir un mensaje que se entienda. Todo eso venía, Conchita. Muy bien. ¿Qué Y fíjense, aquí articulación te hay la una escuché ahí? preguntita muy interesante que dice, ¿cómo mejorar? ¿Cómo me expreso tanto con mis seres queridos, con mis compañeros de trabajo? Y vale la pregunta, ¿qué significa mejorar? ¿Qué tendría que ocurrir para que esa palabra mejorar entrara dentro de la conversación? ¿No? Es como ir afilando, afilando fino, agudo, hilando, a ver qué quiero decir con eso de mejorar. Claro. ¿Y cómo podríamos saberlo? ¿Cómo podríamos saberlo? Y una de las estrategias es la indagación. Mejor es preguntar que suponer, decíamos con Conchita. Y hablábamos de cuántas veces no preguntamos por no ofender, no preguntamos porque el otro no vaya a creer que no somos suficientemente inteligentes, no preguntamos porque se supone que ya debemos saber todo. Cuanto la relación es más íntima, a veces vamos por la vida pensando que el otro no solamente es un compañero, que ya vive con nosotros si se trata de pareja un tiempo, sino que también le adjudicamos atributos de adivino, ¿no? Y ya debes saber, como en tanto tiempo que andamos juntos, ya no deberían haber ni palabras, debería entender con que solo mire o con que solo levante el ojo o la pestaña. No sé si a alguno de ustedes le ocurre, pero nosotros estábamos mirando con Conchita cómo a veces damos por hecho y la otra persona con la que estamos queriendo tener una buena comunicación ni se entera. Y los conflictos, pequeños, grandes o medianos, surgen a veces de un silencio que está queriendo guardar algo. Entonces nos preguntábamos, ¿no, Conchita? ¿Por qué se nos ha convertido un dilema, ¿no? Entre ser sincero y ser directo y ser respetuoso? Encontramos que habían ciertos estados dilemáticos. Es que si yo digo, ¿qué va a pensar el otro? Que no lo respeto. O yo no lo digo porque lo respeto muchísimo. Y nos hacíamos la pregunta con Conchita, ¿se puede ser sincero, directo y respetuoso a la vez? ¿Qué les parece? Vayan escribiéndolo, ayúdennos a pensar. ¿Se puede ser sincero, directo y respetuoso a la vez? Claro que sí, claro, sí se puede. Sí se puede, sí. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, maravilloso, maravilloso. Miren, sí se puede, y claro que se puede. Entonces yo les invitaría, ¿te acuerdas de alguna situación en la que has sido claro, directo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Todos decimos que sí es posible. Ahora ayúdenos a compartir cómo les fue siendo sinceros, directos, claros. Excelente, no siempre muy bien, excelente Lorena. Muy bien, dice Karina. María Ferrer dice, no muy bien. Cuando he sido directa, mal. Me hice visible, perfecto. Me fui bien y me siento bien. Asertivo sí tiene que ver. Muestran gratitud al final, sí. Al final se valora. Ajá. Entonces, mire, justo Conchita lo que decíamos. Te puede ir bien y te puede ir más o Sí. menos y te puede ir no muy bien. Esas son las posibilidades, ¿no, Conchita? Sí,
pero lo cierto es que de alguna manera le vamos agregando valor a esa relación, porque se genera una conversación en donde se aclaran suposiciones, dudas, foco, se va canalizando aquellos aspectos que nos resultan difíciles como transitar. Entonces, bueno, y otra pregunta que vale la pena, ¿qué tendría yo que hacer para ser respetuoso? Porque imagino, y esta es una cosa que nos ocurre con cierta frecuencia, que decimos, bueno, no le voy a hacer tal pregunta porque tal persona va a pensar que soy irrespetuosa. Entonces, vale la pena chequear qué pasa, qué creencia hay allí, que no me aproximo a esa conversación porque pienso que mis conversaciones son irrespetuosas, que el ser asertivo, cercano, es ser irrespetuoso, y eso es algo interesante evaluar. Cuestionar ese tema, ¿cierto? Y ahí vale la pena, ¿verdad, Jenny? Hacernos esta otra pregunta que nos hicimos también dentro de esta larga conversación que tuvimos Jenny y yo, que fue, ¿por qué será que a veces las conversaciones parecen tan difíciles? ¿Por qué será? ¿Qué será lo que ocurre que a veces esa conversación como que vamos para adelante, para atrás? A ver, ¿qué colocan en el chat de por qué será que a veces las conversaciones parecen tan difíciles? Porque no hay Porque, conexión, dicen, ujú, con los egos, porque podemos caer en el juzgamiento por miedo al rechazo. Excelente. Siendo coach he mejorado muchísimo en mis conversaciones. Claro, una de las habilidades del coach, primero es comprender, entender de qué se trata eso de conversar. Conversar, ir juntos versando, caminando al mismo ritmo, con un compás, ¿no? Y eso, si algo queremos compartir con ustedes, porque sabemos que en el público no solamente hay colegas coaches, sino personas que están interesadas en una vida con un mayor bienestar y felicidad. Y uno de los caminos es la comunicación. Entonces, cuando Conchita dice, ¿por qué será? Aquí están las respuestas, ¿no? Porque no nos sentimos en confianza. Ah, mira la confianza, Conchita, apareció, ¿no? así es, así es. Y hay una cosa, ¿cómo se diluye, se desdibuja esa confianza con la otra persona? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Y cómo recupero esa confianza con la persona que de alguna manera se ha desdibujado? Porque pareciera que cuando ocurre eso, caen unos polvos mágicos que nos apartan, nos alejan de esa persona. Ya no le tengo más confianza, ya aquello que me prometió que iba a hacer o que no iba a hacer, ya no puedo seguir creyendo en esa persona, ya no puedo acercarme de la misma manera. Y es interesante preguntarnos, ¿qué callamos lo que callamos? ¿Qué pasaría si no lo calláramos? ¿Por qué y para qué decimos lo que decimos? ¿Cuál es el fin último de lo que estamos diciendo? ¿Por qué no dices lo que quieres decir? Creo que estas son preguntas que cada vez vamos como profundizando un poquito más y más, ¿verdad? ¿Por qué prefieres realmente callar? Y la pregunta clave, ¿qué te ha pasado cuando sí has dicho lo que querías decir? ¿Qué le ha pasado al otro? ¿Qué ha pasado en la relación? Porque es identificar aquellos aspectos que ocurrieron a partir de esa decisión, de esa acción que tomamos dentro de la conversación. Y como decíamos al inicio, ¿qué voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y para qué? ¿Qué mundo va a aparecer luego que yo haya dicho o mientras lo estoy diciendo? ¿Qué nueva realidad va a aparecer que sea suficientemente buena, voy a emplear la palabra, para todos los involucrados en esta conversación? Porque cuando dos personas conversan, hay muchos otros que van a ser impactados por esa conversación. Entonces, como ustedes decían, ¿cómo es posible hacer una conversación que sea efectiva? Entonces, es tener en cuenta al otro,
tener en consideración quién es ese otro. Y si la preocupación, la inquietud, eso que yo quiero decir, también lo involucra, también lo toma, hasta qué punto lo va a tomar. Y algo que ustedes han venido diciendo en el chat, también ser conscientes del estado de ánimo o de la emoción que nos está llevando a tener esa conversación. Entonces hablábamos con Conchita de cómo nosotros tenemos como personas conversaciones que se pueden dar por diseño. Entonces una de las novedades que yo, por supuesto, sé que los colegas que son coaches o que son comunicadores que pueden estar en esta sala, saben que las conversaciones, porque lo han estudiado, porque son profesionales en eso, saben que las conversaciones se diseñan. Entonces nuestra invitación también es a recordar con ustedes que podemos diseñar nuestras conversaciones, tomando en cuenta esos elementos de quién, para qué, cómo, dónde, en qué estado de ánimo. ¿Será este el momento? No es lo mismo una conversación que se hace por impulso que otra que se hace después de haber meditado, después de que se han calmado las aguas, las iras, cualquier emoción intensa, no siempre es buena para hacer una conversación con cierta profundidad, ¿no? Estamos hablando de conversaciones que cambian la vida, porque hay también conversaciones triviales y ahí de repente no hay necesidad de tantísimo cuidado, pero en otras que sabemos que van a afectar y nos van a afectar, ahí sí es mejor que sea por diseño, con todo lo que ustedes han dicho, tomando en cuenta de no perturbar la confianza, tomando en cuenta que al otro le va a pasar algo, y que eso también es tu responsabilidad, ¿no? Y si no, empezar a estar atento. ¿Qué provoca mi conversar en el otro? ¿Qué provocó esa actitud de dolor o de cierre o de rechazo en el otro? ¿Qué falló en mi diseño? ¿Qué falló? ¿Dónde necesito mejorar? ¿Y cómo lo podría mejorar? Entonces, en la sala están los colegas coaches, que también por ser coaches siempre buscamos o mentoría, supervisión, porque en nuestro comunicar nos encontramos, ¿no, Conchita?, con algo que de repente no está funcionando. Hay algo que no estamos llegando a ver y nuestra comunicación no está siendo suficientemente efectiva. Algunas veces la comunicación no verbal, el tono de voz, la mirada nos delate. Claro, es que cuando comunicamos con todo lo que somos. Absolutamente. Adelante, Conchita. Quiero compartirles, que se lo compartí a Jenny, que me parece una historia muy hermosa con este tema del diseñar la conversación. Hace cuestión de mes y medio aproximadamente se acercó una persona que es un empresario venezolano, tiene una empresa muy importante aquí en Venezuela, y me informó que estaba en una situación de cáncer terminal y además tenía COVID y estaba bastante mal. Y yo le pregunté qué conversación quería él tener en ese espacio. Entonces me dijo que le estaba ocupando el hecho de que su hijo era la persona a la cual él había depositado su esperanza de que la empresa que había abierto aquí en Venezuela continuara. Más que, sin embargo, el hijo estaba en Estados Unidos, que estaba lejos de aquí, que si no se iba a ocupar, y que eso pues lo tenía como movido. Y entonces en un momento dado, a partir de preguntas y más preguntas, yo le dije a él, ¿y qué piensas tú que necesitarías soltar en este momento que podría liberarte de eso que te tiene ocupado en este momento? Se quedó un momento pensando y me dice, quizás darle permiso, entre comillas, a mi hijo para hacer algo diferente en su vida, para tomar el rumbo que él quiere tomar y que no necesariamente es el rumbo que a mí me gustaría que tomara, que sería continuar con mi empresa. Y ahí comenzó una conversación, como dice Jenny, para diseñar esa futura conversación con el hijo, donde al final de ese diseño sintió una gran liberación y dijo, creo que este es el cierre que me permite como liberarme, aflojar lealtades, porque no es necesario la lealtad, porque finalmente lo que yo necesito y quiero en todo esto es que mi hijo
sea feliz, igual que yo puedo partir con esa felicidad. Creo que esto fue un maravilloso diseño de conversación. ¿Qué te parece, Jenny? ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Enfocado en el propósito, ¿no? Porque no era solamente de estoy en una situación terminal de salud y tengo esto para darte y tú puedes estar creyendo que yo quiero que lo hagas como yo lo hice. Entonces, cuando tú acompañas a tu cliente en esa conversación, Conchita, por supuesto, tiene muchísimas más posibilidades de conservar la relación, inclusive de conservar la prosperidad de esa organización de la que es el fundador. Entonces, ¿y dónde reside esa posibilidad? En que va a ser una conversación mejor que la que podía haber hecho antes de conversar contigo. Y que le abrieras con las preguntas un mayor espacio como para decir, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es? ¿Para qué voy a comunicar? ¿Para qué le voy a decir esto que le quiero decir a mi hijo? Entonces, justo va con aquello que decíamos al comenzar, ¿no? Al comunicarnos, no solamente transmitimos información y decimos lo que queremos, sino que vamos a generar una realidad distinta a la que había antes que comenzáramos a conversar. Y si no, ahora mismo, nosotros con ustedes, para llegar hasta acá, Conchita y yo hicimos conversaciones previas, le dimos varias vueltas a cómo queríamos decir lo que les queríamos decir, nos imaginábamos quién iba a ser la persona que escuchaba, cuáles podrían ser sus intereses, nos imaginábamos conversando con ustedes así como lo están haciendo, siendo parte, estamos construyendo un comprender la conversación como una estrategia para la vida, para las dinámicas relacionales, para los mundos que queremos. La humanidad más que nunca hoy necesita estar atento, escuchando, sobre todo lo que no se dice, ¿no? Porque, por ejemplo, Conchita, las emociones, como nosotros las vivimos, ¿no? Se escuchaban sin decirlas, ¿no, Conchita? Cuando conversábamos de algún evento doloroso de nuestra vida con Conchita, hablábamos de cómo a veces cuando las conversaciones no se dan y uno de los lados decide no conversar, corta la relación. Y eso tiene que ver con el resentimiento. Pero uno no se da cuenta en qué estado de ánimo está. El otro no se da cuenta o la persona que está cortando la relación por algo que pasó y hace ese corte, como decíamos con Conchita, aplica el método quirúrgico y dice, nunca más quiero hablar contigo. Al otro se le quedó, en este caso a mí se me quedó una conversación pendiente de alguien que me importaba, de alguien a quien yo quería con toda mi alma, y que esta persona decidió nunca más conversar conmigo. Nunca más conversar conmigo. Entonces, como para mí el motivo de la ruptura de la relación había sido tan intrascendente para mí. Entonces intenté una vez, intenté dos, intenté tres, abrir la conversación para recuperar la relación. Y no lo pude hacer. Y me dolió y me generó sufrimiento. Porque además iba con... Y yo me resistía a que la ruptura se haya producido y me resistía a la pérdida de esa relación tan hermosa, que no solamente tenía que ver conmigo, sino que tenía que ver con mi sistema familiar. Yo quería recuperar, pero claramente esta persona está en su derecho, lo cerró para siempre. Entonces, como a mí se me había quedado pendiente, yo no sabía qué se puede hacer después, pero bueno, el camino lo lleva al claro, al ser humano. Y un día me encontré con que habían conversaciones que se podían hacer, aun cuando la persona no estuviera presente. Y que ya no eran conversaciones para que el otro escuchara, sino que eran conversaciones para que yo aliviara mi ser humano sufriente por esa pérdida. Entonces, ese es un tipo de conversación que se hace en ausencia, pero que es muy liberadora, extremadamente liberadora, y que también es por diseño. Entonces yo decido hoy, me perdono si te herí, si te lastimé, te perdono porque rompiste la relación y me causó mucho dolor. Y aquí quedamos. Sigue la vida y chao. Pasaron 21 años. Cuando lo recordábamos con Conchita, ¿recuerdas, Conchita? Me volví a conectar con la emoción, ¿te acuerdas? Sí. Lo puedes contar, eres libre. Y es interesante esto, ¿no? Como conversaciones que se cortan
y el sabor que queda, porque Jenny habla de resentimiento y yo le hablaba de otra conversación en donde lo que había de base era la sensación de mi parte de que había injusticia. Entonces, darnos cuenta de que hay conversaciones que cuando se cortan, queda en nosotros una emoción. Y como Jenny estaba conversando, esas conversaciones ya no con el otro, porque el otro no quiere generar esa conversación, puede ser una conversación conmigo misma, conmigo mismo, y encontrarme que el otro no quiere y está bien. Y encontrarme con el dolor que me causa el no tener esa conversación con el otro. También lo que significa el no tener esa conversación con el otro, ese sentimiento de soledad, de vacío, porque de alguna manera esa conversación llenaba algo en mí, llena algo en mí y por eso me importa el seguir conectado. Y entonces entrar en una conexión y en una conversación, voy a decir algo aquí como muy sutil, que pareciera como que está en otro plano, como que ya no es aquella que sale desde mis labios, sino aquella que se conecta con el corazón. Porque cuando Jenny y yo estábamos hablando, ella estaba refiriendo algo que había ocurrido hacía 20 años. Yo estaba refiriendo algo que había ocurrido hace 8 años, pero para ambas eso estaba en el presente. ¿Y por qué? Porque esa conversación sigue presente en nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está esa conversación que de alguna manera tiene un significado importante? Jenny estaba hablando de lazos familiares, yo también estaba hablando de lazos familiares. Entonces, ¿qué hay detrás de esa convocatoria a la conversación? Y ahí entramos en un tema muy interesante, que es las peticiones, ¿verdad, Jenny? ¿Qué pasa? ¿Qué pedimos en esa conversación? ¿Qué hay? ¿Qué queremos pedir realmente en esa conversación? ¿Es cercanía? ¿Es comprensión? ¿Es qué? ¿Es respeto? Quizás el otro está pidiendo respeto y yo no lo entiendo desde el respeto. Siento que he sido respetuosa, entonces vale la pena chequear qué se está pidiendo en esta conversación. ¿Qué piensas tú, Jenny? Sí, efectivamente. Podría la persona que está queriendo pedir ser muy explícita, muy específica, ¿no? En qué es lo que quiere pedirle al otro. Y acá también recordar que cuando pedimos, podemos generar una promesa, podemos generar un mundo que no existe todavía, pero también cuando pedimos el otro tiene derecho a decir que sí, a decir que no y a renegociar. Y a veces, y a mí también me ha pasado, yo tengo la expectativa de que cada vez que pido me digan que sí, pero después me acuerdo que soy un ser humano adulto y que necesito comprender que el otro, y es conveniente que yo aprenda que el otro es tan libre para decir, así como yo, soy libre para decir que sí, que no, o para renegociar un pedido. La maravilla del saber pedir, tanto en nuestros mundos familiares como en los mundos de la organización, si tú eres específico al pedir, igual, ¿a quién le pides? Estar seguro que ese ser humano al que le pides tiene los recursos para ser un proveedor del pedido. Tiene los recursos. Muchas veces pedimos al otro lo que el otro no puede dar, no porque no quiera, sino porque no tiene competencias, no tiene habilidades, algo no le permite. Y ese otro, que igual que a veces yo misma no puede decir que no tan fácilmente, asume un pedido sabiendo que no lo va a poder hacer. Entonces de ti depende tener en cuenta a quién le pides, quién es la persona a la que le estás haciendo el pedido para ese mundo que tú quieres que aparezca. ¿Qué le pides? Específico. Cuanto más específico, mejor. Otra vez volvemos al adivino. Creemos que el otro es adivino. Me traes un pastel. No le dices de qué tamaño, si lo quieres de chocolate, si lo quieres con manjar blanco, si lo quieres con chantilly, si quieres una porción, si quieres un pastel entero. No das especificaciones. Entonces es altamente probable que el otro no acierte al 100% con lo que tú quieres. Es también conveniente fijar para cuándo lo quieres. Y después que lo has hecho, chequear qué escuchó el otro. Y aquí con Conchita nos acordábamos que
nuestro pedido no termina, nuestra responsabilidad al pedir no termina cuando terminamos de pedir y cerramos la boca o ponemos send al mensaje. No termina ahí. Una habilidad que hace tiempo se considera también que es parte de la comunicación efectiva es que aquel que pide sea sumamente efectivo para hacer el seguimiento del pedido, que cuide el pedido, que acompañe al otro a que ese pedido se haga efectivo con la mejor calidad posible. ¿Para qué? Para que cuando el pedido llegue a tu mano, tú puedas decir, gracias, salió precioso, puedas reconocer, puedas declarar satisfacción, puedes declarar admiración. Y lo que hemos observado con Conchita es que cuando eres efectivo al pedir, generas gente que es brillante para cumplir promesas. Y si no, mira, te invito a mirar tu equipo, familiar, tu grupo familiar, o tu socio. Yo estoy hablando de socio ahora porque justo estuve reunido con mi socia de empresa. O sea, ¿cómo es que, qué maravilla esta persona, qué trabajo tan maravilloso? Y si tú miras cómo se han hecho las coordinaciones para que eso se dé, entonces también has tenido algo muchísimo que ver ahí, en cómo pides y cómo generas en el otro un ser humano competente para cumplir promesas. Promesas de todo tipo, en el trabajo, en la familia, ¿no? Eso hablábamos con Conchita de las conversaciones efectivas. Una de las conversaciones de gran impacto que hemos encontrado con Conchita, de las tantas que hay, es la conversación de los pedidos efectivos, aquella que pide, ¿sí? Entonces ahí quisiéramos también que nos hagan sus comentarios, ¿no? ¿Qué está siendo necesario para ti en este momento pedir y a quién? Adelante, Conchita. Y muy válido esto, porque tenemos todo tipo de público y esto nos encanta. Y es cuando tenemos un adolescente y como que los padres o quienes hacen las veces dicen, pero es que no nos entendemos, es que no llegamos a comunicarnos, yo no entiendo a este joven o no entiendo a esta persona. Dentro de los grupos familiares hay mucho esto, sobre todo con los adolescentes. El comprender que están viviendo un mundo difícil. Un adolescente, tenemos que entender que quiere ser aceptado por su grupo social, por su entorno, por el lugar donde se vincula, se relaciona, y que de alguna manera tiene que comportarse alineado a ese grupo, porque si no, no va a ser aceptado por ese grupo. Entonces, entender en esa conversación con nuestros hijos que esa conversación tiene que ser para entrar en ese mundo, escuchar ese mundo, cómo es ese mundo. Y está un poquito en lo que estaban hablando anteriormente de esa capacidad de escuchar. ¿Cómo es ese mundo de ese ser con el cual quiero vincularme? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de todo esto? Por aquí están diciendo, cuando mi nieto me pide conversar, es cuando más nos acercamos y comprendemos. Así es. ¿Y de qué quiero conversar? ¿Dónde quieres entrar o profundizar? Hay algo muy simpático, yo no sé, creo, estoy segurísima que a muchos nos ha ocurrido que de pronto alguien nos llama y nos dice, quiero conversar contigo. Y entonces nos cuentan una historia, ¿se acuerdan esto de las historias? Y inmediatamente como que, mira, ahí lo que tienes que hacer ante eso es esto, esto y esto y esto. Damos la fórmula mágica. Y de pronto la persona se va y dice, bueno, ¿sabes qué? Apliqué lo que tú me dijiste y no funcionó. O no resultó tan bien como tú señalaste. El tema está que no le preguntamos cuando nos extrajo la conversación, ¿qué quieres tú de mí? De esa historia que me traes. Y ahí viene el pedido. ¿Qué me estás pidiendo tú en esta conversación, en esta historia que me traes? Para así alinearnos a la petición de ese que nos está llamando, porque si no, no estamos hablando el mismo idioma, el mismo foco de lo que está buscando esa persona. Adelantarnos nos puede llevar a decir que el otro nos diga lo que tú dijiste no sirvió,
Nosotros salimos de salvadores y salimos golpeados. Entonces es alinearnos con lo que el otro desea. Y ahí está el tema central, que es la petición. Y eso me recuerda, Conchita, también otro tipo de conversación que es fundamental y que los colegas coaches seguro que aquí todos van a encontrar el valor, y es el acuerdo, habilidad y competencia para generar acuerdos, ¿no? Ese también encontramos que era un espacio conversacional precioso, donde entonces en relación a esto que nos inquieta, o en relación a esto que nos importa, o como dirían algunos, en relación a esto que queremos conservar, a esto que es no negociable. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué queremos lograr en relación a esto? Y aquí, como para que lo vayan mirando, ¿no? Las conversaciones tienen toda la complejidad de los seres que somos cada uno, de los contextos culturales, de los contextos de las creencias, de los contextos diversos que nos hacen seres humanos. Entonces, por eso es que cuanto más escuchadores, cuanto más presentes estamos, podemos advertir algunos elementos que son clave para esa conversación. Conchita, tienes muchísima razón en que no es un zapato que le va a quedar a todo el mundo, y que no se trata de receta. Se trata de ir como probando hasta encontrar qué de todo esto y a mi manera y a mi estilo me puede servir. Pero sí con la confianza de que todos tenemos habilidades para conectar desde el corazón con el otro, para escuchar inclusive lo que no dice, para indagar tantas veces sea necesario indagar para llegar a tocar la verdad profunda, lo que está en el espacio de lo que no se ha dicho, por amor, por cuidar, por no entrar en conflicto, por no perder al otro, para que me quieran. Hay miles de para qué, a veces callamos. Pero acá estamos viendo que sí, el silencio es saludable, pero cuando hay algo importante para la relación que no está poniéndose, no se está mostrando, entonces es como el ruido, ¿no? El ruido. Entonces, el acuerdo también, en los minutitos que nos quedan, Conchita, me gustaría que... Todavía tenemos 90 minutos, todavía tenemos tiempo. Rato, ¿no? Entonces, aquí, mira, voy a aprovechar, dame permiso, Conchita. Había un comentario importante que tenía que ver con eso de hacerle seguimiento o acompañamiento al pedido, y había un comentario que decía que si esta persona mirara que alguien está haciendo eso, le parecía control. Entonces, el control tampoco es que sea absolutamente tóxico ni negativo. Por ejemplo, un proceso de producción necesita un cierto control, ¿no? Para que sea de un nivel de calidad óptimo. Y el control, si sonó a control, entonces quiero pararme un ratito aquí para decir, si acompañas el pedido, es como la ruta del pedido, ¿no? Vas acompañando. ¿Cómo estábamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va con tal pedido? ¿No? No sé si en la cosa más simple. Amor al hijo chico. ¿Hiciste tu cama hoy? ¿Ya está tu cama? Por supuesto, lo estás desarrollando en esa habilidad. Muchos con la pandemia hemos cambiado nuestras dinámicas. Hay que atender la casa entre todos, porque no sé si ahora ya, pero antes no había personas que colaboraran en las casas por esto de la pandemia. Entonces, responsabilidades nuevas aparecieron. Entonces, que tú le hagas seguimiento y acompañamiento al pedido que has hecho, la persona va a desarrollar también como un estado de ánimo de qué rico, esto es algo que va como, estoy yendo con el otro. No es que te lanzo la pelota del pedido y después ya tú ves cómo llegas. Iba por ahí nuestra propuesta con Conchita, de ser efectivos para pedir y de también ser efectivos para acompañar el pedido. Y ponían el ejemplo de los deliveries, ¿no? Los deliveries son súper efectivos. ¿Cómo lo quieres? Quiero una pizza, más delgada, más gruesa, con doble queso, con queso simple, con cebolla, sin cebolla, con aceituna blanca, con aceituna negra. Tan específico, y después rechequean la escucha. Señora, usted pidió esto, le va a llegar en 30 minutos, si no le llega en 30, usted cero soles. ¿Cómo es que se puede ser tan efectivo al recibir un pedido o al hacer un pedido para la pizza? Y no tomamos esos mismos recaudos cuando estamos haciendo un pedido para que algo
de mayor impacto sucede en nuestras vidas. Son hábitos, son prácticas. Mil perdones por la tos. Entonces decía, dice cualquier pedido, ¿cómo será esto? Cualquier parecido con la realidad. Sí, con la realidad. Ajá. Qué Establecer el lindo. acuerdo, dice acá, en una Ajá. conversación. Ajá. Sí. Es cuestión de práctica, Fabián. Ujú. ¿Cómo colaboramos? Quiero, en este momento, Adelante. con lo del acuerdo, quiero traer, recordé en este momento, una conversación que me trajeron en una persona que era portadora de VIH. Yo estuve durante muchos años trabajando con personas portadoras de VIH y en una sesión llegué y me dice, he sabido hoy que soy portador de VIH y ya lo sospechaba, y quiero decirte que asistí a una fiesta este fin de semana porque tenía tanta rabia por lo que me había, o lo que me estaba pasando, que decidí que muchos más llegaran a estar infectados. Y quiero traer esto a la conversación del día de hoy. Y quiero decir que en ese momento, bueno, y dijo que esto le había satisfecho en forma muy importante porque sentía mucha rabia. Y traigo esto a colación porque precisamente es cuando el cliente nos trae conversaciones en las cuales de alguna manera nos quedamos sin preguntas, porque de alguna manera están como tocando esa parte, no sé, de valores, de creencias, de eso que estábamos hablando anteriormente, Jenny y yo, de qué hay allí. ¿Cuál era el fin último de esa persona al hacer eso? ¿No? Entonces es como llegar a un acuerdo en esa sesión y qué preguntar. Es cuando nosotros como coaches, y ojo, esto como coaches, ahora imagínense con cualquier ser humano que de pronto te llama y te hace este planteamiento fuerte. Y es como entrar en el parámetro de los valores, de cómo llegamos a un acuerdo y qué quieres tú de mí en este momento a partir de esta conversación que estás trayendo. El hacer esa pregunta es como central para focalizarnos. Y lo que estaba ese ser humano en el fondo y que trajo en la conversación es expresar el gran dolor que tenía a partir de esa situación, y que entramos todo en un contexto emocional, etcétera, etcétera. Entonces, llegar a la profundidad del para qué queremos tener esta conversación es muy importante. ¿Y qué va a ocurrir a partir de esta conversación? ¿Qué quieres obtener al final de esta conversación? ¿En qué te puedo apoyar yo? ¿En qué te puedo acompañar en medio de esta conversación? Y verdad que puede ser un planteamiento en donde a veces nos quedemos mudos. ¿Cierto, Jenny? Seguro, seguro, seguro. Como en la vida misma, hay situaciones que son impactantes para las cuales no tenemos respuesta, y no tenemos respuesta tal vez desde el modelo clásico, ¿no? De si tú me traes una pregunta, pues ya tengo la respuesta acá en la mano, y eso no pasa. Y entonces en ese caso, Conchita, tal vez, como lo hiciste tú, crear un espacio para la escucha, para que el otro se escuche, y para que poco a poco también se vaya dando cuenta que con esto que le está pasando, ¿qué le está pasando? Y tal vez conversaciones de un diagnóstico se está refiriendo a una alteración en el sistema del organismo, en el cuerpo humano. Un diagnóstico clínico médico me refiero, ¿no? Pero como a veces entramos a conversaciones de, pareciera que estamos totalmente tomados por eso, ¿no? O sea, ni siquiera la conversación es, estoy con un diagnóstico de hepatitis,
por ejemplo, sino tengo hepatitis. O sea, todo yo soy hepatitis. Y esa conversación, porque eso también es una conversación, entonces va a teñir mi manera de vivir y mi manera de estar en el mundo. Entonces miren qué importante. Nosotros mismos somos resultados de conversación, como seres humanos que estamos acá. Antes que yo existiera y me llamara Jenny Álvarez, mi papá y mi mamá tuvieron conversaciones y acá estoy. Igual le pasó a Conchita Caparrós, igual también a Mirta Cunza, Arturo Reyes y todos los que estamos acá. Entonces miren lo que generan las conversaciones. Y en esto de los diagnósticos y en este momento de la vida, ¿no, Conchita? ¿Cómo nos vivimos las conversaciones? Y a ver, Jenny, hay otro aspecto muy importante, el de la cercanía y la distancia. Y yo hago la pregunta, hacemos aquí la pregunta, Jenny y yo. ¿Qué conversaciones se han dado en este momento con mayor intensidad? ¿Las de la cercanía, las de la distancia? ¿Cuáles han sido? ¿Qué los ha llevado a esa conversación? A la cercanía. ¿Cuál ha sido con más frecuente la que se ha presentado a conversaciones conmigo misma, las conversaciones conmigo misma, a la cercanía? ¿Qué más? ¿Qué conversaciones han hecho acerca de la cercanía o la lejanía en sus conversaciones? O a la cercanía y la lejanía en relación a las personas con las que conversan. ¿No? ¿Por dónde han pasado? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Se encuentran cerca o se encuentran lejos de las personas con las que están necesitando, queriendo comunicarse? Y Ahí nos vale ha la contestado pena. Melanie. Ajá, vale la Melanie pena, dice, ¿verdad? Preguntarnos qué es cerca y qué es distancia. Porque yo puedo estar muy cerca físicamente, pero muy distante emocionalmente. Y puedo estar físicamente al revés, muy, muy distante, pero en lo emocional muy cerca con esa persona. Y cuando cuestionamos estas conversaciones a través de esta pantalla y la cámara y todo esto, bueno, decimos es una conversación cercana o distante. Y lo cierto es que Jenny y yo generamos una conversación súper cercana. ¿Qué hicimos para tener esa conversación cercana? Yo creo que sirvió muchísimo la disposición que teníamos. Que estábamos en serio para conversar. En serio me refiero, y tengo cuidado con esa palabra porque a veces me ha jugado una mala pasada. En serio y yo estoy queriendo decir en serio porque en serio estoy acá, estoy presente, estoy Conchita en este tiempo para conversar, para escucharte. Entonces ella traía una idea y yo ponía la otra y así. Y cuando nos dimos cuenta, habíamos desarrollado una conversación preciosa y había cercanía y después dijimos qué lindo habernos conocido, me hizo muy bien conversar contigo, no encontrémonos tal día, entonces hagámoslo de esta manera. Y decíamos, Conchita, esto mismo podíamos reflexionar, porque nos ha pasado, o sea, no es que lo hemos leído solamente, sino que nos ha pasado. Entonces, ¿de qué depende? De que aunque sabemos que ella está a 6.000 kilómetros de aquí o más, ¿no, Conchita? Uy, un montón de horas Muchísimo. en Bueno, avión. 8 horas, 10 horas de vuelo, no sé, ¿no? Ella está a esa distancia y bueno, esa es una distancia física, pero también la distancia emocional se inventa conversando, se genera conversando. Y acá ustedes mismos dicen, ¿no? Me he sentido a veces muy cerca de alguien y tan lejos emocionalmente. Voy a leer lo que dice Alejandra Acevedo. Frente a la incertidumbre de vida generada por la pandemia, me hizo pensar en las conversaciones pendientes con mi familia que está distante. Excelente, Ale. ¿Y qué quieres hacer con eso, Ale? Ahora que te das cuenta de que eso es un pendiente. Janet dice, conversar en lo máximo. ¿Es lo máximo, será? No sé. Me encanta porque es construir, es crear. Excelente, Janet. Escuchar a otros y dar tiempo es algo valioso. Es un regalo, Janet. Estar para el otro, para escuchar. Es maravilloso. Eso da vida. Es tonificante, esclarecedora.
la conversación. Presencia total, Karina, sí. Y fíjese, en relación a la presencia, hace unos días estábamos hablando del equilibrista, ¿no? El equilibrista está en una cuerda como estamos todos, sobre todo ahora que no solamente es que es incierta, sino que es impermanente la vida. Día con día nos está mostrando que esto de la impermanencia ya ha venido para quedarse también. Entonces, el equilibrista pareciera que lo que está haciendo es conservar el equilibrio solamente, cuando en realidad lo que está haciendo es recuperarlo cada vez que lo pierde. Pero son dos interpretaciones distintas del fenómeno del equilibrista. Entonces la pregunta es, cuando estamos conversando, ¿en qué estamos? ¿En hacer una conversación maravillosa y que nada falle, de estar al 100% para ti? Sí, yo también quisiera, pero a veces no es posible. Me puedo descolocar, me puedo descentrar, me puedo perder la atención. Pero si estoy comprometido, entonces puedo recuperar la presencia otra vez. Entonces, el movimiento está en recuperar, no solamente en no querer perder, porque entonces ahí es mucha rigidez, mucho control, y a veces tampoco se puede soportar el error, ni para uno ni para los otros, ¿no? Para uno mismo, digo. Entonces, Conchita, ¿qué te parece si voy a hacer como una especie de por dónde hemos pasado y ver si es que estamos poniendo todo aquello que prometimos, ¿no? Dijimos al inicio de algunos elementos a considerar para la comunicación, donde era muy importante repensar en el quién, con quién voy a conversar, quién es ese quién para mí, además, ¿sí? ¿Con quién voy a conversar? ¿Qué voy a conversar? ¿Para qué voy a conversar? ¿Cómo voy a conversar? Y ahí lo que ustedes han dicho, ¿desde dónde? ¿Desde qué estado de ánimo? ¿De qué manera? Simple, precisa, directa. Tener en cuenta también si va a ser una conversación privada donde haya total reserva, confidencialidad, o que va a ser en público. Eso también hay que mirarlo, ¿no? En el acuerdo. Entonces, eso era, y después habíamos hablado de este dilema entre ser sincero y ser amoroso, o ser correcto, o ser pertinente, en que muchas veces callamos porque eso también nos preocupa. Hemos hablado con Conchita de cuando aparecen las conversaciones para las que no tenemos respuestas inmediatas. Digo inmediatas, Conchita, porque seguro que ya después en la dinámica de la conversación y estando ahí, escuchando y haciendo silencio, seguro que va a aparecer el qué conversar y cómo hacerlo. ¿No te parece, Conchita? Qué buen tema ese, el silencio, porque resulta que cuando hacemos silencio, estamos conversando. Estamos conversando porque estamos dando la pauta para que el otro entre en una reflexión interna. Y a veces, como que no podemos crear el vacío del silencio. No, 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 hay que seguir preguntando, porque ¿dónde estará el otro? Entonces entramos como en conversaciones internas, que yo las llamo chateos internos, de, a ver, y comenzamos a suponer y a crear toda una película interna. Y lo cierto es que el silencio es la pauta, el tiempo de la mayor reflexión, del estar conmigo mismo. Y pensemos en lo siguiente, que las mejores, mayores, más profundas decisiones de nuestra vida las tomamos en silencio y nos toman 30 segundos. ¿Sí o no? ¿Verdad que las tomas de decisiones las tomamos en silencio? Sí, dice por aquí, es muy cierto. Entonces, el silencio es el espacio para que el otro tenga la oportunidad de tomar su decisión a partir de la pregunta, a partir de la historia que trae, a partir de la conversación que se ha generado, a partir de la distancia o la cercanía que se ha acercado en esa disertación que hemos tenido. Entonces, ¿qué decisión toma a partir de esto? Y es importante darle al otro ese espacio. Por aquí había Había un una... comentario.
un comentario interesante por aquí. Ajá. Ajá. Conversaciones pendientes a partir de personas que no están o personas que están distantes. Se ha dado mucho en estos momentos personas que fallecen y entonces los familiares comienzan en esto de, uy, no me pude despedir. Han escuchado ustedes con bastante frecuencia, ¿verdad? No me pude despedir. No tuve la conversación que quería tener. Entonces, voy a decir algo como que puede sonar un poquito muy crudo o duro. ¿Es que el otro tiene que morir para generar esa conversación que tengo pendiente? Creo que es momento a veces en la vida como de marcar una pausa, perdón, y preguntarnos, ¿qué conversación pendiente ¿tengo alguna? No tengo que esperar a que el otro esté enfermo, distante, física o emocionalmente para recordarle o recordarme aquello que me acerca o me aleja de ese ser humano. Y por allí colocaba en algún momento, es algo así como no solamente perdonar al otro, sino también perdonarme a mí misma, porque en la medida que yo me perdono a mí misma, estoy liberando ese lazo o cercanía negativos que me hace como cortocircuito cuando recuerdo el encuentro o la presencia del otro. Sí. Y también me recuerda, Conchita, que hablábamos entre las conversaciones poderosas o pensando en el poder de las conversaciones o de la coordinación de acciones también. Hablábamos con Conchita de un tipo de conversación que es una conversación para posibles conversaciones. Y reflexionábamos con Conchita desde nuestras propias experiencias, cómo a veces no se puede atender una conversación porque es compleja, no se puede atender en este momento, pero sí se puede abrir la conversación para tenerla en otro rato. El espacio de tiempo entre lo que ha ocurrido y la conversación efectiva también nos permite, como mirábamos con Conchita, nos permite diseñar el contenido de la conversación. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una experiencia con una persona en este momento y soy impactada por la conversación, por el contenido de la conversación, una ruptura de una relación comercial, una desvinculación, un planteamiento de divorcio, una conversación importante que me impacta y que entonces genera lo que genera la conversación en mí, y yo tengo varias alternativas, pero las dos serían, una, actúo, respondo por impulso, como que tocaron un botón y me sale, ¿no? Y después me arrepiento hasta de lo que digo. Entonces, para evitar eso, y dado que la complejidad a veces a uno lo deja como a Conchita, que le traen un tema y por momentos se queda ahí un rato pensando a ver cómo intervengo aquí, guarda ahí, queda ahí tu ser contemplando lo que ha ocurrido, asimilas lo que te ha pasado y abres sobre esta situación o sobre esto que nos acaba de ocurrir. Yo necesito conversar contigo. Te voy a buscar, hoy es jueves, ¿no? El lunes en la tarde. ¿Es posible para ti? ¿Me puedes recibir a tal hora o te puedo dar una llamada? Esta es una conversación para una posible conversación. Entonces con Conchita decíamos, y entre este momento y el momento de la conversación propiamente dicha, pues, ¿no, Conchita? Queda tiempo para, como ella dice, en el silencio reflexiones. ¿A quién se lo vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo se lo vas a decir? ¿Cuál sería el acuerdo al que llegar? Entonces diseñas. Hay un espacio de tiempo y hay silencios como para que reflexiones, para que pienses y puedas llegar a la conversación lo mejor posible. Conversaciones para posibles conversaciones. Conversaciones, así es. Y voy a traer ahora un ejemplo en el ámbito organizacional.
me ocurrió en una oportunidad, estaba en una empresa en el área de seguros y bueno, estaban hablando de los éxitos, de cómo ganar otros clientes, etcétera. Y de pronto alguien dice, bueno, hay algunas cuentas que hemos perdido como clientes. Y yo le pregunto, bueno, y a ver, el nombre de alguno de esos clientes. Me dice, Coca-Cola. Yo digo, Coca-Cola, y perdiste el cliente de Coca-Cola. ¿Y qué pasó? No, nada, perdimos el cliente. Entonces, yo al grupo le dije, bueno, ¿qué queda pendiente allí? Porque es igual como si hubiera sucedido la ruptura de un matrimonio y entonces como que no tenemos nada más que conversar. O sea, ya firmamos el divorcio y ya, listo. ¿Qué podemos aprender de esa ruptura? ¿Qué podemos hacer con ese cliente tan importante que ha decidido que no va a contratar más nuestros servicios? Entonces, es el momento de acercarnos para tener una comunicación en donde podamos validar qué hicimos bien y qué hicimos no tan bien, que los llevó a tomar la decisión de no seguir contratándonos. Entonces, esto para el ámbito organizacional, generar ese espacio es muy importante porque lleva a realizar reencuadres, inclusive dentro del mismo equipo de trabajo, a evaluar cuáles son las formas en que nosotros buscamos y mantenemos y hacemos seguimiento, como decía Jenny, hacemos seguimiento y control a la calidad de nuestros acuerdos, a la calidad de nuestras peticiones, de nuestras promesas, de nuestras entregas. Y si realmente ha habido acuerdos lo suficientemente claros y precisos como para que no haya esa posibilidad de rompimiento entre las partes. Aquí nos está comentando Silvana, ¿qué sucede cuando generas conversaciones, las tienes, pero los resultados no son los esperados? Pues la otra persona trastoca o cambia lo que dijiste. Son conversaciones con un familiar y te sientes que no avanzas, sino que retrocedes. Bueno, generar una conversación con nosotros mismos. Bueno, aquí vale la pregunta. ¿Qué tendría que ocurrir para que avanzara? Esta es una pregunta para ti. ¿Qué tendría que ocurrir en esa conversación para que tú sintieras que avanzara? ¿Qué está ocurriendo en este momento que percibes como que hay una conversación en donde la otra persona ha trastocado lo que se ha conversado? ¿Ha habido suficiente escucha entre las partes? ¿Qué ha ocurrido allí para que no se haya llegado a un acuerdo? ¿Había acuerdo realmente? ¿Habían promesas? ¿Habían compromisos? ¿Había claridad? Claro, lo acaban de decir ahí, ¿no? Validar la escucha y es indagar en la escucha del otro. Somos responsables de lo que el otro escucha. Eso también es importante, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué tendría que pasar? Tal vez indagar, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que comprendiste? Y ahí podemos decir, no, así no fue, pero a lo mejor no fue suficientemente claro o necesito precisar. Y esto nos recuerda que es aprendizaje. Esto no va a suceder sino con la práctica recurrente y con una práctica interesada, deliberada, comprometida no solamente en que el otro sepa lo que yo estoy pensando y queriendo, sino en la conciencia de que al conversar estamos inventando nuevas realidades, buenas, malas, regulares, y que somos corresponsables de esa realidad que aparece, ¿sí? Entonces, cuando alguien decía, si yo tengo una conversación, espero un tiempo y al final me doy cuenta que la conversación ya no tiene sentido, pues es válido también. Válido. Y justamente ese tiempo que tú te das entre la conversación de ahora, que es una conversación para una posible conversación, podría ser que esto que en este momento te está impactando es como que pierde importancia. Porque vuelves a tu centro, porque vuelves a tu eje, porque lo vuelves a pesar y lo vuelves a dimensionar y dices,
Creo que ya no hace falta y pues, como habías hecho un pedido y el otro te había dicho que sí, que había hecho una promesa, entonces eso también es coordinación de acciones para comunicación efectiva y coordinación de acciones. Avisar a la persona que ya no va a ser necesaria la conversación, que muchas gracias por su tiempo, ¿no? Porque también se trata de cuidar el vínculo y la relación. Ujú. Eso es lo que se me ocurría. Y sí es válido que tú después lo pienses y digas, no, ya no tiene sentido, ya no me importa tener esa conversación. Pero darle también a la persona, ¿no? La noticia. Y la otra persona puede decir, a mí sí me interesa conversar. Bueno, entonces yo estoy acá y te escucho, si es que quiero escuchar. Y si no, pues también en la coordinación y en la conversación podría ser que por ahora, a ninguno le interese conversar, pero que lo podrían conversar en un tiempo. Porque cuando hablábamos con Conchita de lo que queda pendiente, es como la factura pendiente, como el recibo que no se pagó. ¿No, Conchita, te acuerdas? Así es. Hablamos, sí. De cosas que quedan como pendientes. Y hace muchísimos años se hablaba de las estampillas verdes, de green stamps, que se coleccionaban. Y es como que en este encuentro que queremos tener, en esta comunicación que tengo que tener con el otro, que quiero tener con el otro, es para entrar en el ámbito de la queja o para llegar a un acuerdo, para entrar en sintonía con el otro realmente, o es para quejarme. Porque yo hablo del quejómetro. ¿Qué tan alto está el nivel del quejómetro? Porque si es queja, no es para llegar a una solución. Y era lo que habíamos dicho inicialmente. ¿Para qué estamos en este encuentro? Por aquí están diciendo, una pregunta para Conchita. Jenny, y hay otra pregunta también para ti. Dice, ¿qué claves o recomendaciones nos podríamos llevar para manejar una conversación difícil con honestidad y respeto? Nos podríamos llevar para manejar una conversación difícil. Vale la pena preguntarnos, ¿qué es una conversación difícil? ¿Es aquella donde hay creencias que no me permiten acercarme al otro? Una conversación difícil es aquella donde imagino, supongo, que voy a perder el amor, la cercanía del otro, que se va a molestar, que voy a incomodar al otro, que voy a marcar una distancia, que en el fondo no quiero tener esa conversación y está resultando difícil porque imagino que lo voy a perder y lo que estoy comprando, y léase entre comillas, comprando con mi silencio, con mi callar, es su amor. Y esto es muy doloroso, reconocernos en ese espacio, que a veces compramos el amor y la cercanía del otro a partir de nuestro silencio, a partir de callar esa conversación que nos resulta difícil. Y Jenny, ¿tienes otra pregunta para ti allí? Sí, muchas gracias, porque eso también abre para la conversación. ¿Qué claves nos regalas para indagar productivamente? Cuando estamos en una conversación, sea en el mundo profesional o en nuestro ámbito familiar, una puerta que abre a la posibilidad de ser productivos cuando conversamos, entendiendo que productivo es para generar algo, es conectar con el para qué estamos conversando. Entonces, si estoy conversando con alguien, sea en un contexto profesional o en un contexto familiar, es para qué, cuál es el propósito de esta conversación. Y en relación de eso, cuando los dos estamos claros, o el equipo, 4 o 5 personas estamos conversando y estamos claros de para qué es esta conversación, entonces se genera un clima, se genera una apertura en la estructura del ser humano que somos. Y el nivel de indagación va a depender muchísimo de que la persona o el equipo con el que uno está conversando esté abierto a esa indagación. Entonces, me surge una pregunta. ¿Estaría bien para ustedes que conversáramos, o para ti, estaría bien que conversáramos un poquito más a profundidad sobre esto? Y entonces ahí lo que está
pasando es que el otro me da permiso. Una vez que ya escuché el permiso, entonces vamos para allá. Y voy a indagar y voy chequeando si esto que está empezando a surgir o a develarse le está sirviendo a la persona. Para el propósito, para qué estamos conversando. Y si a mí también me está sirviendo esta indagación que estamos haciendo, que es profundizar. Nos vamos de la punta del iceberg hasta la base. Y ahí vamos a tocar algunos puntos de sensibilidad. Con el mayor cuidado, con la reserva, con todo lo que por solo ser seres humanos también tenemos hasta de instintivo de cuidar al otro. El otro se va a vulnerar, nos vamos a vulnerar junto con el otro, que el espacio sea lo más seguro posible. Y siempre preguntar, ¿está bien para ti? Sí. ¿Te parece? Sí. Y poder entrar en la indagación para que sea productiva, siempre recordar para qué estoy indagando. ¿Cuál es la promesa que hice? ¿Qué cosa va a pasar acá? Que voy a hacer todo por asegurar, pero va a ser con el otro. Así que espero haber contestado. Hasta ahí me da en este momento la posibilidad. Me he imaginado una situación, tal vez con un hecho específico podrían haber otras líneas de entrada. Muchas gracias por la pregunta. El propósito de esta conversación, la claridad de esta pregunta crea contexto y ese permite la indagación. Ok, ahí está Mirna, gracias Mirna. ¿Cuál es el propósito de esta conversación? Ajá, sí. ¿Para qué estamos haciendo esta conversación? ¿A dónde queremos llegar cuando conversamos esto? No, a algunos no les ha pasado. ¿Saben qué? Estamos hablando por gusto acá. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la gente está en otra cosa, está mirando su teléfono y dice, oye, por favor, un ratito. No era que íbamos a conversar. Entonces, gracias. ¿Cuál es el propósito? Sí. Buenas noches. Muchas veces nos han dicho que en conversa con alguien, uno como líder no debe ponerse como ejemplo, pero también en otros talleres nos han dicho que decirle, mira, a mí me pasó nuestra empatía. Sí, todo va a depender. Felizmente, hemos aprendido que nada es verdad. Son aproximaciones. Y hay tanto, ante un mismo fenómeno, hay tantos puntos de vista como seres humanos hay. Como decíamos, cada uno con su historia, cada uno con su experiencia, cada uno con su cultura. Yo y Conchita, ella es una catalana en Venezuela, yo soy una peruana andina en Lima, miramos un mismo fenómeno desde quiénes somos. Entonces es muy difícil decir, esta es la verdad, y creo que cuando hay una sola verdad nos estamos perdiendo la diversidad. ICF ahora tiene declarada la inclusión, la diversidad, los contextos culturales, el mindset, la nueva mentalidad tiene que ver el otro en su integralidad. De hecho que nosotras también tenemos en nuestra conversación un sesgo importante. Y tal vez el desafío también es, esto es lo que les pudimos traer con el compromiso de ojalá haya sido por lo menos resonador para los que han tenido la amabilidad de acompañarnos, pero después les aseguro que la respuesta y la justa medida la tienen ustedes. ¿Qué te parece, Conchita? Aquí hay un planteamiento, dice, ¿cómo realmente tener la certeza que realmente no importa? Esa respuesta nada más la tienes tú. ¿Importa? Y si importa o no importa, ¿hasta dónde? ¿Qué tendría que ocurrir para que me importara o dejara de importar? Porque si lo estoy planteando, lo estoy cuestionando, aunque sea interiormente, es porque sí me importa. ¿Qué valores voy a resguardar que me hagan sentir orgullosa de mí? Aquellos que tú quieras resaltar. Y quiero poner sobre la mesa, a veces hay creencias que nos traen nuestros padres, la cultura donde hemos vivido, y cuando nos trasladamos hacia otros lugares decimos, bueno, pero esto como que no encaja con lo que yo aprendí, con lo que yo viví, con lo que yo sentí. Aquí se comunican, hablan de forma diferente, tienen valores distintos. Entonces, a veces nos toca cuestionar. Y cuando digo cuestionar, pongamos las comillas, es, ¿esto me sirve? ¿Esta creencia me sirve en este contexto? ¿Este valor me sirve en este contexto? ¿Qué tanto puedo yo convivir con este nuevo valor, con esta nueva creencia en la cual yo me encuentro inmerso en este entorno?
Y ahí la invitación, cuando Jenny estaba hablando de si alguien nació en tal parte y nació en otra y tal, yo cuando me preguntan, ¿y de dónde es usted? De donde me quieran, de donde me sienta bien, donde me acepten, donde me sienta querida, acogida, apoyada. Entonces, ¿dónde puede ser eso? En cualquier parte del mundo. Porque como decía un amigo mío que le ocultaron los hijos, se llevaron los hijos y bueno, esas cosas que a veces hacemos las mujeres, y me mostró un mapamundi, le empezó a dar vueltas y vueltas y me dice, Conchita, muéstrame el lugar donde yo no pueda ir en el mundo para buscar a mis hijos. Y creo que esa fue una maravillosa toma de conciencia de que era capaz de hacer e ir al lugar que fuera para generar ese encuentro, esa conversación, donde para él era tan importante decirle lo mucho que los amaba, lo mucho que necesitaba esa cercanía, ese encuentro. Jenny, Gracias, ¿y qué te Conchita. Sí, parece si porque hablamos me al final? trajiste lo de la Ajá, pertenencia, pero hablemos del final. Dale, dale, Conchita. sí. De esos símbolos de amor. ¿Te acuerdas, Jenny? Sí. Dale, Conchita. Cuéntanos. Ok. En estos últimos 6 minutitos que nos quedan, hablar de los símbolos de amor, porque a veces en las conversaciones que tenemos, pareciera que fueran triviales, poco profundas. Y yo le compartí a Jenny algo que ocurrió con mi suegro un día, que me llamó y me dice, Conchita, yo quiero que me traigas un café con leche con muchísima espuma. Yo le pregunté, pero bueno, don Pedro, ¿y por qué con muchísima espuma? Y me dice, porque cuando tú me traes un café con leche con mucha espuma, me estás diciendo que me quieres. ¡Wow! Y yo lo quería muchísimo, lo sigo queriendo, a pesar de que está en otro plano. Y quiero comentarles que la próxima oportunidad donde nos encontramos, puse el café con leche en la licuadora y el vaso resultó 3/4 partes de espuma y 1/4 parte de café con leche. ¿Y qué es lo que había allí? En esa conversación que no era conversación. No se necesita hablar para generar una conversación. Y esto es algo que les queremos dejar como mensaje, porque ¿qué es lo que hay allí? Hay complicidad, hay confianza, hay sinceridad, hay amor, hay cercanía, hay conversaciones que no necesitan un vocabulario. Son gestos y la invitación que damos también es a generar esa conversación sin palabras, donde hay el encuentro con el otro a partir de un gesto, de un algo. Pero también está en nosotros en reconocer cuál podría ser un símbolo de amor que yo podría pedir a mi interlocutor. ¿Qué dices, Jenny? Súper, aquí estoy viendo la reacción maravillosa y el poder del conversar. Entonces, lo has dicho desde un estado de ánimo precioso, lo he escuchado desde tu ternura, desde también una forma particular tuya de amar con esa sutileza. Eso es todo lo que yo escuché de lo que dijiste, Conchita, y te honro y te agradezco por todo lo que has generado en esta conversación para mí, para todos los que estuvieron en esta sala, y también para mí la invitación y la provocación es a hacer esas conversaciones con pequeños detalles, pequeñísimos detalles que todos tenemos a la mano. Esos son como las conversaciones del amor, de la amorosidad, y que todos les repetimos, con Conchita hemos hecho la experiencia de encontrarnos, de sentirnos tan cerca, de sentirnos fraternas, de poder poner lo mejor. Conchita gatilla en mí sensaciones y pensamientos productivos maravillosos, y eso ha sido el regalo de este camino. Gracias ICF LATAM, gracias Mirta, Mirna, Saúl y Arturo por haber estado también con nosotros en esta preciosa conversación. Buenas noches, muchas gracias, buen camino para todos.
Gracias. Mirna, te doy Súper la palabra agradecida. para que despidas, Mirna. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos leyendo los mensajes, sabemos que fue de valor. Gracias, Conchita. Gracias por tu darte, por tu mostrarte, por tu guía, Gracias, Conchita. Yo te conozco de hace unos cuantos años de hacer educación continua desde Argentina y siempre estás ahí contribuyendo, colaborando y siendo líder. Así que muchísimas gracias, Jenny. Te conozco también de otros espacios. Gracias por todo lo compartido, fue maravilloso. Yo estoy plena, empecé como a resumirlas en el chat para anclar todo lo maravilloso que han compartido. Así que muchísimas gracias, Jenny, también, a ICF Latam, a ICF Global, a todos los que nos precedieron, a los presidentes de los capítulos. Muchísimas gracias. Lo hacemos todos juntos, lo hacemos todos para todos. Gracias. Mirta, gracias. Ya de que yo quiero invitarlos mañana, en la mañana, a las 9 de la mañana hora Perú, al webinar Accountability, convirtiendo rupturas en logros. Y a las 6:30 de la tarde, también hora Perú, cultivando el aprendizaje y crecimiento, que son los 2 últimos webinares de ICF LATAM. Es que agradecemos a todos la presencia, Jenny, Conchita, todo mi amor para ustedes. Saúl, muchísimas gracias. Arturo, muchas gracias. Y nos estamos viendo mañana. Gracias por su presencia. Chao. Felicidades, ICF. Gracias. Conchita, mi beso. Bye. Saúl.